Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Laura Orostegui. Como siempre, los estaré acompañando como moderadora en esta segunda sesión del módulo 1 del Diplomado en Salud Ambiental 3, Cambio Climático y Salud. Le damos la bienvenida a todos a este espacio. Antes de comenzar, como siempre, queremos recordarles que este es un esfuerzo conjunto realizado entre la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud y la Universidad Industrial de Santander. Agradecemos a todos su participación y compromiso en este proceso de aprendizaje para el fortalecimiento de capacidades de todos. Recordarles a todos que desde el pasado lunes 6 de octubre, ya está abierta la plataforma del diplomado, está habilitada en la plataforma Moodle para que puedan acceder a todos los contenidos. Si alguno tiene de pronto algún inconveniente para poder entrar, nos pueden escribir acá en el chat, digamos, resolviendo las dudas, o nos pueden escribir el número de teléfono o al correo que les estaremos enviando mediante el chat. Nosotros igualmente nos estaremos comunicando vía telefónica por si tienen alguna duda o algún tema de soporte o hacer el seguimiento por si de pronto no han podido ingresar. Ahí estaremos pues muy pendientes con nuestro equipo de soporte y nuestro equipo logístico para apoyarles. También pues recordarles que si no pueden ingresar a las sesiones o tienen compañeros que no han podido ingresar, nosotros grabamos las clases y las estaremos subiendo. Hoy se sube la de la semana pasada y la del día de hoy la estaremos subiendo el día de mañana para que ustedes puedan ingresar y consultar. Sé que hemos tenido problemas porque la página ha estado muy lenta. Ya el equipo de soporte de la empresa que maneja el tema de la plataforma estuvo revisando este fin de semana. Nosotros estuvimos haciendo pruebas esta mañana y creemos que ya está funcionando rápido. Si de pronto tienen inconvenientes para el tema de los contenidos, nosotros quedamos en enviarles a ustedes las diapositivas que se manejen en las clases y demás para que las puedan descargar y desarrollarlas en territorio según lo que habíamos acordado anteriormente. Si de pronto tienen fallas, revisar de pronto es el tema del internet en territorio, revisar este temita ahí. Digamos que ya pudimos verificar con el equipo y la plataforma hasta el día de hoy estaba funcionando. Si de pronto tienen algún inconveniente, nos escriben y resolvemos, ¿vale? Adicionalmente, Ángela estará enviando al grupo al chat de esta llamada la asistencia para que por favor es muy importante que nos la registren. Digamos que ese es el soporte de ustedes de la asistencia a estas clases sincrónicas. Y bueno, ya para dar bienvenida a esta sesión, para mí es un placer presentar a la doctora Laura Andrea Rodríguez, quien será la docente encargada parte de este segundo módulo. La doctora Andrea es profesora y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, es médica con magíster y doctorado en epidemiología y su formación postdoctoral también en epidemiología ambiental y ocupacional. Tiene experiencia en investigación en salud ambiental, cambio climático y efectos en salud. Ella es quien ha construido, junto a la profesora que nos acompañó en la sesión pasada, ha construido los contenidos que ustedes han estado desarrollando en este primer módulo. Entonces, pues es un placer presentar a la doctora. Espero que pues, podamos tener un mejor provecho de esta sesión. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes, gracias Laura y todo el equipo ahí de apoyo. Buenas tardes a todos los asistentes. Ya veo aquí 42, 45 personas conectadas que me imagino pues que pertenecen a diferentes municipios del departamento. Eh, yo me siento como en pandemia, como en pandemia cuando los estudiantes ingresaban y yo solo veía los nombres, pero no podía reconocer caras. Los que puedan libremente prender la cámara, los invito a hacerlo para que si nos cruzamos en alguno de los municipios, en algún trabajo de campo, por aquí en alguna reunión, yo no pase por la pena de no reconocerlos. Bueno, ya Laura comentó, nosotros en este módulo uno estamos desarrollando el tema de las generalidades, ¿cierto? Nuestro diplomado tiene un enfoque en cambio climático y salud, pero para poder llegar, digamos, a identificar efectos, consideraciones relacionadas con salud derivada de exposiciones diversas relacionadas con cambio climático, pues necesitamos primero conocer las generalidades. Con la profe Marisol, en el primer tema vieron las generalidades, diría yo, como
física y química del cambio climático, si podemos decirlo, ¿cierto? Las bases muy científicas básicas de lo que constituyen los cambios geofísicos de la Tierra y la contribución, digamos, de nosotros, ¿cierto? Todo lo antropogénico para que tengamos estos cambios en el clima y en los ecosistemas. En este segundo tema que empezamos a desarrollar en esta semana, que ustedes tienen disponible ya en su plataforma, vamos a introducir unos elementos de, no solo de terminología que utilizamos en gestión del cambio climático, más allá que la terminología, que es importante que la tengamos cercana, es de cómo es que nosotros seguimos un esquema de gestión del cambio climático, sus efectos y consecuencias. Y en eso es que en que voy a centrar. Yo no voy a, digamos, a repetir todo lo que está ahí consignado en un módulo, que de hecho este tema tiene bastantes elementos, bastante de pronto para algunos palabras nuevas, para otros tal vez ya muy familiares, pero es muy concreto en lo que queremos que ustedes apropien. Yo voy a compartirles aquí eh, cuatro o cinco cositas que creo que son como los elementos básicos que queremos que yo puedo compartir aquí, que ustedes tengan muy claros. Pam, ya la puedo Ahí estamos viendo, doctora. compartir. Bueno, entonces, en este primer tema, nosotros, sí, tranquilo, sí, sí. En este tema, vamos a hacer la introducción como al esquema de gestión en cambio climático y eso necesariamente nos pone a hablar de riesgo climático, vulnerabilidad al cambio climático y otra serie de conceptos que al final uno los aterriza en los territorios para saber, digamos, realmente qué implica el riesgo, qué componentes hacen parte del riesgo y cómo entonces nosotros ya comprendiendo ese concepto grande, pero como partiéndolo en pedacitos, podemos entender que hay en esos pedacitos, reconociéndolos en los territorios, es que podemos empezar a trabajar para modificar los riesgos. Igual y la idea es que veamos entonces, comprendamos, digamos, este esquema, el marco de gestión del riesgo y podamos ir identificando en la medida que vamos profundizando en este esquema las condiciones locales, ¿cierto? Que finalmente cada uno de ustedes está en un territorio específico, en un municipio particular, y nosotros sí que tenemos diversidad en nuestro departamento, así que las condiciones, la sensibilidad, las vulnerabilidades seguramente son muy distintas en todos los territorios en los que ustedes trabajan. Em, y esta es una de las figuras claves que a los que ya visitaron el módulo. De hecho, quiero preguntar, eh, pueden así como levantando la manito. ¿Quién de ustedes ya inició, digamos, y visitó este tema 2 del módulo? Pero yo prefiero verlos así porque así los voy a... Pueden así levantar su manito para saber quién empezó ya a visitar, digamos, este tema 2 en la plataforma. ¿Quién ha visto algo del tema 2? Todavía ninguno. Entonces, mire, la idea no es que aquí yo les cuente todo, sino que quiero sí presentarles los elementos centrales para que ustedes ahora que vayan digamos, a caminar en el del módulo, puedan entonces alimentarse de elementos más específicos, de ejemplos que damos ahí. Eh, y de hecho, en este módulo yo les quise compartir un video que es muy cortico, que fue hecho por comunidad con una agencia de cooperación internacional y que para mí de muchas cosas, digamos, de las que he revisado y he visto sobre gestión, marco de gestión del cambio climático, es un video muy diciente que con ejemplos de una comunidad, no es colombiano, es argentino, pero con ejemplos de una comunidad y con medios didácticos, ¿cierto? Muy particulares, le muestra claramente los elementos del marco de gestión del cambio climático y dura menos de 5 minutos. Así que cuando lleguen ese video,
los invito a que lo revisen con mucho cuidado. Este es como uno de los elementos centrales cuando estamos hablando del marco de gestión de riesgo en cambio climático. Entonces, ustedes ya vieron las generalidades del cambio climático, vieron algunas condiciones que determinan, ¿cierto?, esta situación de cambio climático, pero además vimos en ese primer módulo que no todos los lugares tienen la misma afectación por cambio climático ni por los mismos tipos de exposiciones o amenazas a cambio climático. Em, esta figura es una propuesta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son las siglas IPCC, de la versión anterior a esta, o sea, de lo que fue el reporte 5, que es el que está en español, por eso lo traje, porque en el reporte actual no hay traducción al español. Pero en este reporte ya estaba, digamos, muy condensado cuál era el abordaje para entender cómo es que se dan los riesgos en el cambio climático. En este abordaje que propone el IPCC, que a veces en general es el mismo, a veces algunas otras agencias lo varían un poco y ahorita lo vemos. El riesgo es lo que está en la mitad y es lo que usted quiere tratar de identificar, pero también de impactar, ¿cierto? Al final lo que queremos cuando estamos hablando de un marco de gestión de riesgo en cambio climático es que pudiendo caracterizar qué es lo que nos da esa función de riesgo, nosotros podamos en los territorios disminuir el riesgo de las poblaciones a las consecuencias del cambio climático. ¿Por qué? Porque estar en cierta condición de riesgo implica que yo voy a tener más probabilidad de tener algunos impactos negativos, ¿cierto?, de los diferentes elementos de exposición a cambio climático. Y ese riesgo está determinado aquí en este esquema por tres cosas: por los peligros que también en otras lecturas en español, como la que otra que les sugerí como lectura en este módulo, en el ministerio aquí en español se hablan de amenazas, ¿cierto? Peligros es como la traducción muy textual de que en inglés eso llaman hazards, ¿no? Entonces aquí lo han traducido como peligros, pero nosotros en español tal vez lo entendemos mejor como amenazas. Entonces cuando hablamos de peligros o amenazas ya estamos hablando de lo mismo. Y ese es un elemento. ¿Qué amenazas geológicas, físicas, biológicas, etcétera, estoy expuesto o está expuesto mi comunidad? Pero eso no es lo único, porque yo puedo em, tener la potencialidad, ¿cierto?, de tener alguna amenaza. Por ejemplo, yo vivo en una zona que es de alto riesgo de erosión, por ejemplo, por decir algo. Pero además, no es solo que usted viva en esa zona en la que tenga esa potencial amenaza, sino realmente qué tanto se da en la realidad esa exposición a movimientos de tierra que dan erosión. Y el otro elemento que hace parte de qué tanto ese riesgo se puede volver potencial es cuáles las condiciones particulares de las personas o de esos territorios que lo hacen más o menos propensas a que esas amenazas y esas posiciones los afecten, que es lo que conocemos como vulnerabilidad. Tal vez un poquito más fácil de eso en algunos documentos. De hecho, así se presentan algunos documentos de orden nacional, ¿cierto? De los documentos de cambio climático. Dice, bueno, la otra forma de mirarlo es el riesgo, que es lo que usted quiere calcular en las poblaciones, está definido por la amenaza y la vulnerabilidad de las poblaciones. En este caso, el riesgo es como lo que nosotros inicialmente cuando estamos haciendo como los diagnósticos de cambio climático queremos determinar. Y el riesgo es definir, bueno, cuál es la potencialidad de que en este municipio, digamos San Vicente de Chucurí, tengan, no tiene que ser el municipio completo, puede ser también el riesgo identificado en comunidades más pequeñas, en la vereda Ramones del municipio de San Vicente de Chucurí, cuál es la potencialidad de que esa comunidad tenga consecuencias negativas en términos de las personas o de sus ecosistemas derivadas del cambio climático. ¿Cómo sé yo cuánto es el riesgo y si ese riesgo es mucho, poquito o nada? ¿Y cómo puedo comparar ese riesgo con la de otras poblaciones, por ejemplo, si ya estoy a nivel departamental o a nivel municipal y decir, bueno, pues tengo que empezar a trabajar primero en las poblaciones que tienen más riesgo?
Entonces, ese riesgo en términos de cambio climático, en términos general, incluso pues, mi formación es epidemióloga, cuando uno habla de riesgos de una probabilidad, ¿no? La potencialidad de que algo ocurra dado las condiciones que yo tengo. En cambio climático, en el marco de gestión de riesgos también es esa potencialidad, pero en este caso específico, de que yo tenga afectaciones negativas por condiciones relacionadas con el cambio climático. Y ese riesgo está determinado por la amenaza, que en este caso, la amenaza son todas esas condiciones físicas o biológicas que pueden hacer daños, que pueden producir daños y que en este caso, obvio, que están relacionados en el cambio climático. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un suceso físico, ¿al cual creen que podría ser un ejemplo de una amenaza física? Una amenaza física que esté relacionada con cambio climático. Una, por ejemplo, de la que nos quejamos mucho. Derrumbes, Por ejemplo, ¿cierto? Pueden ser derrumbes, pueden ser inundaciones, pueden ser olas de calor, ¿cierto? Un suceso físico. Hay también sucesos biológicos, o sea, pueden existir condiciones biológicas que se constituyan como amenazas porque puedan verse como alteradas con cambio climático. ¿Se les ocurre alguna biológica muy común aquí en el departamento de Santander? liberación de San Cruz. Sí, es la primera que nos ocurre porque es que es la que tenemos más a la mano. Muy bien. Entonces, así como hay eventos físicos de inundaciones, deslizamientos, alteraciones de temperatura, muchas cosas, los biológicos también pueden representar un riesgo y en algunas poblaciones incluso los biológicos pueden ser más importantes que los físicos. Y eso no hace más o menor el riesgo de uno, porque eso se combina con otras cosas que son la vulnerabilidad. Pues un riesgo biológico podría ser ese, ¿cierto? La presencia de vectores o la tendencia, ¿cierto?, al incremento y al bajo control de vectores que puedan producir, ¿cierto?, y transmitir enfermedades que están relacionadas de manera directa o indirecta con otras condiciones del clima, de los ciclos del agua, de muchas otras cosas. Pero en ese caso, la amenaza sería específicamente la presencia del vector y eso es una amenaza biológica. Cuando visiten este tema, van a haber otro tipo de amenazas biológicas muy interesantes que ocurren en otros países más aquí de la región de Sudamérica y Latinoamérica, pero que no son tan comunes en en nuestros lugares, como son las presencias de las algas peligrosas, por ejemplo, ¿cierto? Que es en lugares con zonas costeras, etcétera. No es el caso de Santander, afortunadamente, pero eso también es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de una amenaza biológica. Entonces, la existencia de una de esas amenazas físicas, se combina además con la vulnerabilidad de las poblaciones. Y cuando nosotros hablamos de la vulnerabilidad, vulnerabilidad es una palabra que utilizamos en muchos sentidos, ¿no? Y entonces hablamos de poblaciones vulnerables y pues uno puede ser vulnerable de muchas maneras. Entonces uno tendría que aclarar, bueno, vulnerable en qué, en condición social, en condiciones económicas, en condiciones de eh, conocimiento y, por ejemplo, educación en salud. En este caso, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad en este marco de gestión del cambio climático, estamos haciendo referencia específicamente a esa predisposición que tienen las personas o las poblaciones de verse más o menos afectados, ¿cierto? Por las amenazas a las que están presentes. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, un movimiento de masa de tierra, un deslizamiento en una población en la que todavía no hay ninguna actividad, digamos, de contención, de prevención, em, de intervenciones, ¿cierto?, basadas en naturaleza para poder contener un poco eso a la de otra población que ya tenía ese recorrido y que entonces en ellos tienen ya otras cosas como para protegerse, ¿sí? Entonces esa vulnerabilidad en cambio climático se refiere específicamente a la combinación de tres cosas. Uno es vulnerable o porque se expone mucho, ¿cierto? Tiene mucha exposición en mi territorio, hay muchísimas
movimientos de tierras, o hay una precipitación por condiciones geográficas y geológicas que hace que tenga altas precipitaciones, entonces tenemos muchas más inundaciones que en otros lugares, o porque estoy absolutamente a nivel del mar y además no tengo mucho flujo de corrientes, entonces tengo aumentos de temperaturas importantes, etcétera. Entonces, porque tengo más o menos exposición, pero también porque mi población pueda tener características que la hacen más o menos sensible a eso. Y dentro de esas características de la población, ¿qué se les, como qué pensarían que hace a que una población sea, por ejemplo, más o menos sensible a efectos de calor, por ejemplo, o de inundaciones? ¿Qué haría que una población sea más sensible o menos sensible a eso? No es lo mismo, por ejemplo, una La altura sobre el población. nivel del mar. Por ejemplo, la ubicación, ¿cierto? Geográfica, pero ahí en la ubicación geográfica yo la pondría un poco más en la exposición, porque precisamente es que esté más sobre el nivel o encima del nivel del mar que hace, por ejemplo, que tenga más exposición al calor. Pero la sensibilidad se refiere más a condiciones propias de las personas o de las comunidades. Entonces, por ejemplo, no, en esta población tengo más proporción es una población ya envejecida. Tengo población en la que los adultos mayores son más, digamos, pesan más en la población que en otras. Entonces, en ellos, ¿cierto? O tengo muchos más niños menores de 5 años, por ejemplo, o tengo en esta población una característica de aquí habita una proporción importante de gente con cierto tipo de discapacidad. Condiciones de las poblaciones, de las personas, de las poblaciones que hacen que ellas fisiológicamente, físicamente, mentalmente tengan mayor sensibilidad a tener efectos negativos. Eso por una parte. Buenas tardes. Las Hola. condiciones técnicas. Las condiciones étnicas también, eso hacerían parte de la sensibilidad de una población, porque puede ser que por las mismas costumbres, por ejemplo, de una población étnica, ellas puedan tener no solo más, no estén más expuestas en su ámbito, sino sean más sensibles a ciertos componentes o que ciertas costumbres, ¿cierto?, los hagan más propensos a tener ciertos hábitos que los hagan más sensibles a efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, no me cubro, cosas de esas. Y lo otro que completa, o sea, uno puede, lo que completa el entender la vulnerabilidad de una población es que usted puede estar, bueno, más o menos expuesta, puede tener características de su población que la hagan más o menos sensible, pero lo que contrarresta esos dos es la capacidad que tenga esa población de adaptarse a eso. Eso implica dos cosas. Eso implica que para uno adaptarse y tener capacidad de adaptación, yo ya conozco la exposición o la amenaza a la que estoy, conozco la amenaza a la que estoy expuesta, sé qué tanto exposición tengo a esa amenaza, qué tan frecuente es que me pueda afectar por esa amenaza, y entonces he tomado ya medidas que me permiten adaptarme, que son medidas físicas. Por ejemplo, ya utilizo algunos contenedores, o si son, por ejemplo, si estamos hablando de deslizamientos, pero si estamos hablando de calor, uso medidas dentro de mi casa para poder regular mejor la temperatura, cosas de esas, o utilizo entonces de manera más consistente en momentos de calor como me hidrato, etcétera. Pero la capacidad adaptativa es la que me resta vulnerabilidad a las poblaciones. O dicho de otra manera, la que me gana oportunidad para reducir la vulnerabilidad. Pero esa capacidad adaptativa implica necesariamente que las poblaciones conozcan sus amenazas, sus exposiciones, su sensibilidad, de tal manera que puedan reaccionar en esa adaptativa. Algunos ustedes van a encontrar en algunos textos, por ejemplo, el IPCC siempre asume que la exposición está por fuera de la variabilidad, que eso es parte de la amenaza, ¿sí? Que la amenaza junto con la exposición y la vulnerabilidad son las que riesgo. Otros asumen que la exposición hace parte de la vulnerabilidad de una población, porque precisamente sus condiciones geográficas hacen que esté más o menos expuesta a alguna amenaza. La verdad es que lo importante es diferenciar entre las dos, porque cuando yo hablo de vulnerabilidad ya no solamente hablo de a qué estoy expuesta, a qué agente o a qué amenaza estoy expuesta, sino además cuáles esos son los factores
que están por fuera de las condiciones geoquímicas y climatológicas de mi entorno, que hacen que yo, social, física, mentalmente, pues yo o mi comunidad tengan mayor predisposición para tener efectos negativos, ya sea porque, lo que digo, la edad, o sea porque tengo, por ejemplo, poblaciones con altos niveles de desnutrición, o porque tengo una dificultad en el abastecimiento de servicios públicos, entonces no puedo contrarrestar muchas de las cosas que yo pueda acceder, por ejemplo, en sistema, cuando estoy hablando de aspectos relacionados con seguridad alimentaria y con hidratación. Entonces, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, cambio climático, siempre estamos incluyendo factores más allá de la exposición, que son los que están representados principalmente por la sensibilidad y por la capacidad adaptativa de los municipios. Y este es un ejemplo que saqué de un trabajo que hizo la doctora Borbor Córdoba en Ecuador, de hacer este ejercicio con comunidades reales, así como nosotros, a ir a su comunidad, identificar, bueno, cuáles serían entonces como los aspectos físicos en mi territorio que constituyen como las exposiciones que nosotros podemos tener. Entonces, yo, ejemplos de poder caracterizar esa exposición, bueno, cuáles son las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Temperatura, humedad, precipitación, cuáles son los componentes de mi territorio que hacen que yo, por ejemplo, no, yo vivo en una zona plana. Al pie de un río, yo tengo una exposición distinta a que si yo vivo entonces es en una zona montañosa, de montaña alta, por ejemplo. Em, y qué tanto, por ejemplo, mi zona está afectada por eventos extremos, qué tanto mi zona, por ejemplo, se afecta por eventos de niño o niña. Esas que son condiciones todavía como físicas del entorno hacen parte de la exposición, que de acuerdo a donde yo viva pueden ser más o menos comparada con otras poblaciones. Eso hace parte de la vulnerabilidad de mi población, pero no es lo que constituye la vulnerabilidad climática, porque la vulnerabilidad climática necesariamente tiene que mirar otros elementos. Hay algunos, por ejemplo, en términos de la sensibilidad, ya no es lo físico, es de la gente. Y mire que hoy estaba precisamente estaba, así como usted, yo también me sigo formando en cambio climático y estaba en un curso de OPS sobre cómo podemos ya escalar más las intervenciones en cambio climático. Y hoy me gustó mucho el tema de unas personas con experiencia sobre todo una mexicana, donde decía, mm, la forma en que nosotros comunicamos las cosas y comunicamos los riesgos y también los riesgos climáticos es muy importante. Cuando yo solo hablo de las condiciones físicas, que si llueve mucho, que si hace mucho calor, que si se inunda, que no inunda, que si se derrumba, etcétera, pues eso provoca una preocupación importante y en la gente eso cala, como decimos nosotros acá. Pero mientras usted no ponga las personas en el centro de eso, no es posible que usted logre cambios importantes ni en la gestión, ni en la capacidad, ni en la resiliencia de las comunidades. Nosotros, y los invito, yo lo voy a hacer, los invito a que lo hagan. Cuando nosotros hablemos de vulnerabilidad en el cambio climático, en el centro debe estar las personas y lo que tienen que hacer y lo que tienen que sufrir las personas cuando están expuestas a este tipo de cosas y lo que ellas pueden hacer o lo que está por fuera de su alcance. Y es ponerle como ese humanismo, ¿cierto? A lo del cambio climático, a todos estos efectos y a la gestión del cambio climático, lo que nos va a hacer un poquito diferente también en la respuesta que nosotros podamos dar a los territorios, porque el resto se puede quedar como una fórmula solamente y ya, ¿cierto? Entonces yo miro qué hay en mi territorio, hay el inventario, así como sea, esto no es nuevo, ¿no? Además me imagino que muchos de ustedes trabajan muy cerca con el personal, por ejemplo, de gestión del riesgo, y esto en gestión de riesgo, esto es algo, pues, de esto de nuevo no tienen la gestión de riesgo hace miles de los miles de años antes de que empezáramos a trabajar en cambio climático y en salud, que ellos hablan de gestión del riesgo y que entienden que el riesgo depende de las amenazas, de las vulnerabilidades, etcétera. Y así es que se hacen los diagnósticos de gestión de riesgo en las comunidades. Ahora esa gestión de riesgo, por eso juega un rol muy importante también en este esquema de gestión del cambio climático, porque asumimos que los riesgos ahora evidentemente también están relacionados
con el clima en los territorios. Pero poner en el centro el humanismo de lo que implica estas consecuencias de los territorios es lo que hace la diferencia en nosotros, digamos, que trabajamos en salud. Y eso es lo que llamamos sensibilidad de las poblaciones. Entonces yo tengo que saber muy bien en los municipios que ustedes conocen, yo sé que muchos llevan años ahí, se los conocen mejor que la palma de su mano, pero debo caracterizarlo además muy bien, no solo como el municipio en general, sino reconocer las particularidades y la diversidad en su territorio. Dónde están principalmente la gente que tiene, por ejemplo, los que tienen más, los que están adultos mayores y que tienen, por ejemplo, más enfermedades crónicas y que son ellos los que van a estar de pronto más afectados por algunas exposiciones o amenazas y que tienen menos capacidad, ¿cierto?, de poder adaptarse o de poder responder rápidamente. ¿Cuáles son las zonas de mi municipio donde hay viviendas que por su construcción, su infraestructura, sus materiales o por el acceso a servicios públicos son las que van a tener en la eventualidad de exposición más dificultad, ¿cierto?, para responder y son entonces más sensibles a los daños? Cuando hablamos aquí de la sensibilidad en términos de vulnerabilidad, es sensibilidad para recibir, digamos, para tener mayor afectación negativa por parte del cambio climático. Ahí está también entonces las condiciones económicas, porque ahí incluimos la vulnerabilidad socioeconómica. No me puedo, no esperaría yo que con la misma velocidad de adaptación y respuesta yo pueda reaccionar ante un evento climático extremo si yo tengo todas las condiciones para hacerlo y mi casa tiene algunos confort en su infraestructura, así una casa que está en un asentamiento, que apenas está en construcción, que todavía no tiene ninguna condiciones de seguridad, ¿cierto? Ya van a tener consecuencias más rápidas. Entonces, en esa sensibilidad para tener efectos adversos de la población, es donde yo debo hacer el análisis y ubicar dónde está qué características de la población la hacen más sensibles y dónde puede ser que no estén distribuidas de igual manera en todo el municipio. Y el tercer elemento de la vulnerabilidad es lo que hablábamos, la capacidad adaptativa, que es lo que nosotros poco a poco queremos ir mejorando en los municipios. Mm, No es ser pesimista, sino realista. O sea, el cambio climático está aquí, nosotros no lo vamos a revertir de un día para otro, está aquí, nos acompaña y nosotros tenemos es que reconocerlo, entenderlo como lo que estamos haciendo aquí y hacer el marco de gestión para podernos adaptar, ¿cierto? De tal manera que nosotros en el ecosistema en que estamos viviendo, en el lugar geográfico que nos ha tocado, que queremos vivir, tengamos unas condiciones dignas y adecuadas para que, a pesar de que existan todas esas exposiciones y amenazas, yo pueda hacer entonces acciones desde lo individual de la persona para poderme adaptar. Sí, me puede interrumpir en cualquier momento si hay comentarios sobre eso. Y les decía que aquí en la capacidad adaptativa, pues para uno poderse adaptar tiene que saber que se tiene que adaptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está la educación, está toda la información, educación y comunicación que podemos hacer en comunidad para reconocer las amenazas, reconocer las disposiciones, reconocer nuestras sensibilidades y ver entonces con eso junto qué cosas yo puedo hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, qué cosas puedo hacer yo sola, digamos, o en mi vivienda para mejorar esa adaptación, esas condiciones del ambiente donde vivo, o qué cosas necesito organizar como comunidad. Y entonces ahí están también los recursos de la ciudad, las estructuras organizativas comunitarias, y los elementos de intervenciones, ¿cierto? Intervenciones adaptativas estarían en esta parte. ¿Qué cosas ya hace, por ejemplo, la comunidad que empezaron como una intervención y que ya hacen de manera rutinaria para poder, por ejemplo, mejorar las condiciones de sus viviendas o para mejorar las condiciones de confort térmico dentro de sus viviendas o para mejorar la estabilización de sus suelos, ¿cierto? Porque ya lo saben, ya lo aprendieron y ya han empezado a hacer cosas. Mientras más capacidad adaptativa tenga una población, menor será su vulnerabilidad climática. Y ese es un énfasis grande en el que nosotros estamos invitados a trabajar desde el sector digamos, en este trabajo de cambio climático en salud, que conozcamos, ¿cierto?, qué implica todas estas
el marco de la gestión del riesgo, qué implica y cuáles son las características que debo identificar y buscar en mis comunidades y cómo las puedo llevar a que sean territorios y comunidades cada vez más adaptadas. Y al final del tema 2 hemos introducido un término que antes era un poquito menos común y que ahora diría yo es casi como el objetivo que se tiene con muchos de los trabajos de, mm, en el trabajo en cambio climático y salud. Y es la resiliencia climática. Entonces nosotros, la resiliencia es un término que nos ha venido acompañando y que en Colombia lo hemos utilizado bastante, así que entendemos cuando nos hablan de resiliencia más o menos de qué estamos hablando, porque lo hemos conocido a través de la resiliencia que hemos tenido como pueblo colombiano a toda la violencia que hemos tenido, ¿cierto? Entonces decimos, Colombia es un pueblo resiliente. ¿Qué significa resiliente? Que a pesar de que llevamos más de 50 años en una guerra inacabada, ¿cierto? En los diferentes territorios, nosotros de todas maneras hemos avanzado en el desarrollo social, en el desarrollo económico, tenemos grandes deportistas, tenemos personas que se destacan a nivel internacional en unas cosas, tenemos una estructura organizada y unos niveles básicos en el país que nos hacen clasificar, digamos, en un país no tan, o bueno, no tan desarrollado como otros, pero no tan atrasado en el desarrollo como otros países, por ejemplo en África, que la guerra no le ha permitido desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, es esa capacidad como de superar, de afrontar y superar las dificultades. Ese mismo término y esa misma conceptualización es la que se ha prestado, ¿cierto?, del entorno social y se ha prestado aquí y se ha llevado al lenguaje del cambio climático. Y hablamos ahora que lo que queremos empezar a trabajar, no empezar, seguir trabajando, porque ya se ha empezado a trabajar desde hace varios años aquí en el país, es queremos seguir trabajando con las comunidades que han trabajado, con las que no han empezado a trabajar, empezar a trabajar con ellos para hacer a las comunidades resilientes climáticas. Es decir, que ellas tengan la capacidad de organizarse como comunidades orientadas por ustedes y nosotros, que son las personas que están, digamos, de parte de orientación y autoridad en los municipios, etcétera, pero que le permita a ellos entonces tener una organización en su sistema social, productivo, etcétera, que le permita a veces no tanto evitar eventos climáticos, a veces, por ejemplo, se vienen todos los intercambios de temperaturas en el océano y se producen los cambios en los vientos, con generación de huracanes, tiempo de huracanes en Centroamérica. Pues uno decir que va a hacer algo para evitar que se produzcan huracanes, eso le toca a mi Dios, como dice mi mamá, o sea, eso le toca a mi Dios, eso está fuera de nuestra capacidad. Pero lo que sí podemos tener es la capacidad para afrontar el evento, para anticiparlo, que eso también uno de los elementos del lenguaje que yo les quiero dejar acá. Hay algunos eventos y amenazas climáticas que podamos prevenir. Otras no las podamos prevenir del todo, pero las podemos anticipar. Y entonces existen, por ejemplo, modelos de predicción que le dicen cuándo van a empezar, qué intensidad van a tener los vientos o qué intensidad van a tener las lluvias. Entonces el IDEAN tiene sus sistemas de alertas tempranas funcionando. Entonces, no lo puedo evitar. Que llueve, llueve. Eso está fuera de mi alcance, pero que yo esté enterada y esté pendiente de informarme de con qué intensidad yo voy a llover, cuánto tiempo va a durar, cómo me debo preparar, eso es parte de la resiliencia climática. Prevenir lo que puedo prevenir, tener la capacidad para afrontar, anticiparme a esas amenazas y tener esos procesos de adaptación que me permitan ir em, manteniendo, digamos, todos los sistemas sociales, económicos y productivos más o menos intactos en todas las poblaciones, a pesar de esos eventos de emergencias climáticas y que las estructuras básicas de la población sigan funcionando, incluso en eventos de alertas fuertes. Esa capacidad de construir territorios de esa manera, que puedan prever o anticiparse a las amenazas, que puedan entonces gestionar sus propios riesgos y hacerlo de manera, digamos, em,
orientada, informada y organizada, es a lo que llamamos la resiliencia climática, y eso requiere formación, capacidad de adaptación, organización social y apoyo institucional. Y ustedes todos en sus territorios son esa parte del apoyo institucional que seguramente requieren y ya están haciendo, o algunos territorios van a necesitar requerir más para poder generar esos territorios resilientes. Yo quería aquí abrir un poquito más la discusión a escuchar sus comentarios o preguntas de lo que tenemos, de lo que hemos discutido hasta ahora, que realmente es como el centro de lo que es el modelo de gestión del riesgo, que ustedes como agentes de salud ambiental en su territorio pueden reconocer claramente cuáles son los componentes del riesgo climático y cómo esos componentes usted los puede llevar y medir en su territorio. Parte del trabajo de este tema es que usted pues vaya visitando, refresque estas cosas que hemos dicho hoy a medida que va visitando el módulo. Pero para este módulo además tenemos un taller, que es un taller sobre riesgo y vulnerabilidad. Se los voy a compartir aquí, en lo que yo pretendo ahí es que ustedes aterricen un poquito esto, o sea, que deje de ser solamente como el léxico y la palabra y los términos nuevos de la gestión del riesgo, y que ustedes los puedan aterrizar mucho más en lo que es su, su municipio, el lugar donde usted está o donde vive. En ese taller ustedes van a encontrar como seis punticos. El, Tres de esos son para que ustedes lo desarrollen, digamos, en el transcurso de esta semana y esta semana y la próxima. Y los otros es para que les vayan echando cabeza y los vayan pensando y los vayan organizando para la sesión final que vamos a tener allá el 4 de diciembre en el cierre. Entonces vamos a tener una sesión en que todas estas cosas de riesgo y vulnerabilidad las vamos a poner en práctica, y ustedes, junto con la información con la que ya cuente su municipio, las personas que ustedes pueden trabajar, ponemos a jugar esa información ya en la vida real. ¿Qué significa? ¿Qué exposiciones tengo? ¿Qué amenazas tengo? ¿Qué sensibilidad tengo en mi población, etcétera? Este es, por ejemplo, el primer punto que yo les propongo que desarrollen, y es que una vez ya revisados los documentos, hay un documento además del plan de acción para Colombia, donde habla de gestión de cambio climático y propone algunos indicadores de estos componentes de riesgo, sensibilidad, capacidad de adaptación para Colombia, y pone algunas sugerencias de indicadores que se pueden utilizar para cada una de esas dimensiones del riesgo. Ese documento lo tienen ustedes ahí como una lectura complementaria, lo pueden revisar. Es un documento relativamente extenso, digamos, no tan exagerado, pero tampoco es tan cortito. Pero de ahí yo en esta actividad lo que quiero es que lo revisen y se enfoquen sobre todo en la parte donde hablan de cuáles podrían ser para cada una de esas dimensiones de la gestión del marco de gestión del riesgo, posibles indicadores ya pensando ustedes en su territorio, en su municipio. Entonces, para empezar, la primera cosa que les propongo es que ustedes ya identifiquen en su municipio cuáles son las entidades, las personas que están encargadas de esa gestión de riesgos de cambio climático, y que documenten si en su municipio ya se hizo una identificación, por ejemplo, de riesgo climático. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de enviar esa información, decir en qué municipio es que están trabajando y dónde entonces hicieron esta integración, cuál es la entidad municipal que está encargada de esta gestión de riesgo, con quiénes pudo hablar, y si usted pudo acceder a informes que estén abiertos o que no están abiertos, digamos, no estén libres, pero que ustedes le pudieron acceder, en el que está, por ejemplo, si hay un documento de evaluación de riesgos para cambio climático en su municipio, si hay justo dónde están los informes, cómo hicieron esa identificación de los riesgos, y qué tipo de riesgo de vulnerabilidad, por ejemplo, identificar en su municipio, que usted empiece, si ya no está muy activo en eso, probablemente algunos de ustedes sí, los que no empiecen a estar un poquito más cercanos con la información, o
o que después de que usted busque diga, no, pues realmente como para esta zona sí hay, pero para el municipio como tal, yo no encontré que existiera un documento de riesgo. Pero usted, así no existe un documento, sí puede empezar ya con estos elementos que tiene y como conocedores de sus territorios a empezar a identificar cuáles son posibles amenazas que son físicas o biológicas que usted encuentra en su municipio. Y hacer, por ejemplo, de esta lista solo algunas de que yo mencioné, las que son como aquí en Colombia las amenazas más comunes en diferentes territorios. Usted puede chequear y decir, bueno, de esto tenemos, cuáles sí, cuáles no, y que usted identifique qué tipo de amenazas o peligros están presentes en su municipio, que es el primer paso, ¿cierto? Para poder hacer una evaluación de riesgo climático. Puede ser que a mí se me haya escapado algo ahí que no está listado, pero que se ha reconocido por su municipio o que usted reconoce como otra amenaza y que no está, lo puede describir ahí en otro. Entonces, de esa manera, primero vamos a mirar, ¿existe ya esa documentación? ¿Existe una evaluación de riesgo climático en municipio? Sí o no, si está, quién la tiene, cómo se hizo, ¿cierto? Empápese de eso y luego además nos va a contar cómo se hizo. Y eh, de acuerdo con eso o de acuerdo con su conocimiento en el municipio, cuáles serían como las amenazas que considera que están realmente presentes en el territorio donde usted vive. Profe, Em, qué Ujú. pena. Antes de continuar, le quería leer un comentario que nos hizo Luz Mejía en el chat Sí, por acerca favor. pues de las condiciones de riesgo. Y dice, buenas tardes, lo que puedo evidenciar es que la mayoría de las condiciones de riesgo biológico, climático, ambiental se ven a la alteración que las mismas comunidades han modificado los entornos. Esto de la mano con la falta de educación y la articulación con la presencia del Estado en brindar las acciones eficaces en educación e identificación de riesgo y la mitigación. Un ejemplo es el cambio del uso del suelo, la deforestación por extracción de madera, implementación de cultivos o ganadería. El mal manejo de residuos post cosecha del cultivo del cacao incrementa la presencia y riesgo biológico en la proliferación de vectores. Y eso lo dijo Luz Mejía. Mejía. Luz, ¿de qué municipio eres? ¿O dónde trabajas, Luz? Porque el comentario de Luz y es súper bienvenido. O sea, esas reflexiones son las que precisamente uno va madurando en la medida en que va entendiendo cuáles son mis posibles riesgos. Y ahí volvemos a las cosas básicas de las generalidades que seguramente revisaron con Marisol en el primer tema. Y es que si usted se da cuenta cuando se revisan cuáles son las condiciones climáticas, y digamos, por qué hemos llegado a este momento de cambio climático, es porque, así como dice Luz, casi todas de ellas, algunas están relacionadas con la geofísica de la Tierra, o sea, movimientos, digamos, naturales de la geofísica de la Tierra, pero esos son la minoría. Realmente el mayor impacto de lo que nosotros tenemos de condiciones actuales que nos ponen en riesgo climático son debidas a esas acciones del mismo hombre, que es lo que llamamos antropogénicas. Y ahí está perfectamente lo que está describiendo Luz, porque eso es lo que se, lo que ha sido las conclusiones, ¿cierto?, del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, de toda la Alianza para el Cambio Climático. Y es cuando usted revisa cuáles son los detonantes de estas condiciones climáticas actuales, son la deforestación, el uso de combustibles, todas las cosas que nosotros hemos hecho como especie humana para dominar el ecosistema en el que vivimos, olvidándonos hasta cierto punto, no, a veces completamente olvidándonos que nosotros no somos los dueños del ecosistema donde estamos viviendo, sino que nosotros somos cohabitantes del entorno donde vivimos. Y que el entender que somos cohabitantes implica respetar condiciones propias de la naturaleza y de los otros individuos, que no necesariamente son de la condición humana. Entonces, esa modificación de los entornos, como habla, ¿cierto?, para poder adaptar tierras para cultivos o para grandes zonas de ganadería o la desviación. Hemos tenido aquí la desviación de ríos, ¿cierto? Y alteración de cuencas para motivos industriales o comerciales. Y como dicen algunos de los adagios populares, pues la naturaleza tiene memoria
es sabia y ella vuelve a su curso. Entonces, muchas de las cosas que nosotros le hemos quitado en espacio de la naturaleza, ella vuelve y lo reclama, y ahorita pues esas consecuencias que nosotros llamamos cambio climático. Entonces, la propagación de vectores también exactamente por el manejo que se hace de residuos de ese tipo, por ejemplo, residuos de cosecha en el campo, pero también por el manejo de diferentes de disposición inservibles, etcétera, por ejemplo, en las zonas urbanas también, ¿no? Entonces, nosotros estamos, de alguna manera, estando viviendo las consecuencias de lo que ha sido el costo del desarrollo de las civilizaciones a costa de pensar que solo nosotros tenemos el derecho sobre la tierra y los ecosistemas. Y pues eso ahora a esta generación nos tocó asumirlo. Y ni modo, también contra eso poco podemos hacer. Em, lo más fácil, pero lo más costoso es cerrar los ojos y pensar que no pasa. Pero lo que nos va a dar más oportunidad como misma especie humana y como territorios es volver los territorios resilientes, asumir esas consecuencias de lo que ya se ha generado por muchas generaciones antes de nosotros, pero además entender eso, que nosotros cohabitamos los territorios, no somos los amos de los territorios. Y eso nos tiene que dar una mirada distinta a lo que hacemos, cómo nos organizamos y cómo queremos ahorita también empezar a ayudar a las comunidades. Em, Estaba en Peñón y ahora está en Cepita. O sea, uy, sí, Peñón con pues una zona con unas características geofísicas y de naturaleza muy particulares y una riqueza impresionante, ¿no? En toda esa zona de Peñón, La Paz, etcétera. Muchas gracias, Luz, por su reflexión. Eso resume mucho de lo que es el contenido del tema anterior y de este tema, porque esas condiciones precisamente son las que luego se van a convertir en amenazas y esas amenazas son las que nos dan riesgo climático. En la última parte del taller, yo les propongo que revisando la tablita que hay del documento del ministerio, ese fue uno de los documentos que hizo parte del tercer informe nacional de cambio climático. Y en ese, Gutiérrez, profesor Gutiérrez y otras personas que estuvieron ahí hicieron entonces lo que ya les conté, como unas tablitas con indicadores. Ustedes pueden identificar algunos de esos, cuáles aplicarían o no a su municipio, cuáles están disponibles o no. O de pronto usted dice, no, realmente como que ninguno de esos aplica. Entonces usted, ¿cuáles indicadores considera, por ejemplo, que serían el que le darían mayor peso para poder medir la vulnerabilidad en las comunidades de su municipio, ¿cierto? Ahí yo les doy algunos ejemplos, ¿cierto? Servicios básicos, educación, asentamientos informales, la parte educativa. Ustedes pueden decir, bueno, esta sí aplican o no aplican para mi municipio o no. Ahí faltan otras que no están consideradas y son muy importantes también para mi territorio. Entonces, la idea es que en este módulo ustedes, primero, bueno, ya comentamos aquí varios del contenido básico, ahora ustedes lo visitan, van, lo transitan, los invito a que hagan las lecturas, ven el videíto, hagan todo, como todo el ejercicio completo, y luego con el taller lo que queremos es que usted ponga eso como ya sobre la tierra, ¿no? O sea, que aterrice en su municipio, en su localidad estas definiciones y el marco de gestión del cambio climático, ¿cómo lo aterrizo yo? ¿Cómo es que yo podría ayudar en mi territorio, por ejemplo, a hacer una evaluación de riesgo climático? ¿Cuáles serían los componentes que debo tener en cuenta? ¿Cuáles serían las cosas que debo reconocer en mi municipio? ¿Cuáles pudieran ser indicadores que me pueden servir para medir esas condiciones de vulnerabilidad, de sensibilidad, de capacidad adaptativa y en general de darme una idea de riesgo climático? Y si ya existen en mi territorio, hacerme familiares con eso. O bueno, alguien debe decir, no, aquí sí lo hicieron, pero lo hizo gestión de riesgo hace 10 años. Eso ya está requete desactualizado. Bueno, recupere eso de que estaba antes y entonces usted haga el ejercicio con esto para poder actualizar un ejercicio de riesgo. Y esto poco a poco, ya les digo, uno lo que son más sencillitas los van a contestar en esta semana y lo otro ya como de aterrizarlo en su territorio, ponerlo incluso en mapitas y todo,
lo van construyendo con más calma de aquí a que terminemos el diplomado para que al final entonces tengamos un espacio no solamente en el que ustedes hayan aprendido bastante, sino que tengan herramientas del hacer también, no solo el conocer, sino el hacer también, y puedan ver en diferentes formas esquemáticas cómo es que se distribuyen las vulnerabilidades y amenazas y riesgos de sus territorios, y puedan saber entonces también cómo puede ser más efectivo su ayuda y su rol como agentes sanitarios en todo este proceso de cambio climático, porque ustedes van a estar más llamados no tanto a la mitigación, que va a ser, digamos, nuestro otro modo, sino apoyar en los procesos de identificar qué hay, qué riesgos tenemos, dónde están, cómo se producen, qué vulnerabilidades podemos afectar, y hacer comunidades más resilientes a través de condiciones de adaptación. ¿Qué cosas podemos hacer en los territorios para mejorar la adaptación al cambio climático? Ese va a ser, digamos, el trabajo más grande, y por eso también en este diplomado hemos dejado todo el último módulo, que es el módulo 3, a todos los procesos de mitigación, pero más con énfasis en adaptación. Ejemplos de adaptación a salud, a cambio climático y salud en los territorios. Preguntas. Preguntas, comentarios son bienvenidos. No les dé miedo ni les dé pena preguntar. A mí me gusta que Buenas pregunten tardes. mucho. Hola Beatriz, buenas tardes. Pues más que una pregunta es, espérame, en el sentido de ver ya la cuestión de resiliencia, ya en la práctica, o sea, es complejo llegar uno a mirar hasta dónde las mismas comunidades empiezan a verlo como, eh, pues me adapto, lo asimilo, lo vivo el momento, pero a veces como que nos estamos quedando ahí, ¿sí? Nos estamos quedando en ese solo sentido y no estamos viendo que, o sea, como si estuviésemos viviendo solo un momento, este momento, ¿sí? En relación al impacto y en relación a todos los fenómenos que se han venido presentando por las mismas condiciones de afectación al medio ambiente. Entonces, es una tarea compleja porque lo ve uno desde los mismos actores, el comité, por ejemplo, el comité de gestión de riesgo, el comité de gestión de riesgo debería ser como un comité más activo. Yo vuelvo y lo manifiesto. No sé si es que falta de pronto a quien le corresponde de pronto fortalecer más a todos los actores involucrados o no sé, porque nos hemos convertido en personas o autoridades que solo atendemos el momento, ¿sí? Hubo un deslizamiento, tuve que hacer un despliegue, organicé, ir a controlar ese deslizamiento y ahí se quedó, ya. ¿Sí? Entonces, a veces se queda uno corto. Nosotros desde la parte de salud ambiental, pues siempre algunas somos integrantes activos en los comités, otros a veces no son ni invitados porque no está de la parte ambiental, de las autoridades ambientales. eh, en nosotros, algunos porque tenemos el perfil, pero no nos ven nos ven y no nos ven desde la parte ambiental. Vamos como por el área de la salud, pero ni siquiera de las corporaciones esto pasa el año y ni siquiera pues alguno de los responsables participa en estos comités. Yo pienso que de las mismas corporaciones deberían integrarse más a los comités, al menos si no pueden hacerlo presencialmente, virtualmente, pero fortalecernos en este tipo de temáticas que a veces nos quedamos cortos en entender y en la interpretación. Entonces, es eso, a veces pues, es como verse uno corto en el sentido de eso, como que no hay como la suficiente voluntad de parte de todos como para, bueno, vamos a prevenir, se va a trabajar sobre lo que hay, vamos a prolongar un poquito más estas situaciones que estamos viviendo
¿sí? Porque eso es lo que pues, uno llega a darse cuenta, ¿no? En el día a día. Beatriz, ¿en qué municipio está? Yo estoy en el municipio de Valle San José, la provincia de Guarentina. Ujú. Pues tenemos la virtud de que tenemos acá en San Gil la misma, eh, la sede principal de la La corporación, Paz. Ujú. ¿sí? Entonces a veces esto, inclusive yo soy de la provincia de García Rovira, oriunda del municipio de Concepción, y ve uno pues que a pesar de que sus territorios son un poco más aislados, más abandonados, hemos sido abandonados por los mismos gobiernos, las mismas autoridades, pero ve un poquito más de compromiso usted en relación a la conservación, a la protección del medio ambiente, como que un poquito. Y a veces uno siente que donde están más cerca las entidades a quien les corresponde, como que a veces hay- se autoriza más afectar, se autoriza más, ¿sí? Porque ya son otros los compromisos, ¿no? Eh, Sí. pero bueno, ahí vamos. Gracias, Beatriz, por compartir el comentario. Yo creo que uno de los riesgos con esto es como, voy a interpretar como sus palabras, y es como sentarse como si estuviera viendo uno pasar la película y no darse cuenta que es que el protagonista de la película es uno y es su territorio, ¿cierto? Como si fuera la película de otros, entonces vuelvo y a veces vuelve y se repite, vuelve y se repite la historia, como si yo estuviera viendo varias veces una película y no me doy cuenta que es que yo soy el protagonista y que si quiero que la película cambie, necesito hacer algo. Pero es que ahí suceden dos cosas. Una es la que tú estás diciendo y es, bueno, cuál es la capacidad, ¿cierto? Y cuál es la organización de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero también ahí juega mucho también cuál es la fuerza de las comunidades para poderse organizar y trabajar conjuntamente con las instituciones. Y yo creo que en algún momento nosotros sí vamos a estar trabajando con esto a seguir trabajando con el tema de cambio climático y salud. Hay instituciones, hay comunidades que son supremamente activas y gestionan y organizan y avanzan y como que le toca a uno es tenerlas, ¿cierto? Pero hay otras que no se mueven. Nosotros, digo yo, parte de nuestro trabajo en los territorios en cambio climático y salud va a ser ayudar a las comunidades a que ellas se digamos, aparte de que conozcan y sean conscientes, se puedan organizar también para que junto con las instituciones puedan hacer trabajo. Porque no solo las autoridades ni el personal de salud puede arrastrar todo lo que se necesita hacer en un territorio para poder hacer un territorio resiliente o tener al menos algunas condiciones de adaptación. Pero también del otro lado, si estuviera solo la comunidad muy organizada, tampoco una comunidad sola va a poder con todas las cosas que se requieren organizar en territorio, que a veces requieren autoridad para poderse adaptar y organizar. Entonces, yo creo que lo que pasa es que algunos territorios han aprendido más rápidamente que otros, ¿cierto? Tal vez por sus condiciones, su historia, etcétera. Pero como ahora la película va pasando más rápido, ¿cierto? Las amenazas son más ciertas y además ocurren con más frecuencia. Pues esperamos que ahora como que nos pongamos a la misma velocidad y el tiempo que hemos perdido lo podamos ganar. Un riesgo es que nosotros tomemos esto y que sepamos de memoria, sí, que el riesgo y la vulnerabilidad, perdón, y la sensibilidad y la capacidad de riesgo se recite la carta, la cartilla del rey día al revés y se contente con hacer el diagnóstico, que también a veces pasa. Y entonces usted hace el diagnóstico del riesgo y se queda ahí. Y el documento se puede quedar ahí 10 años y es el documento por sí solo, identificar las amenazas, identificar las sensibilidades. No va a cambiar las condiciones de la comunidad, sino se acompañan de procesos y intervenciones. Entonces, pues digamos, en este momento y en el tema de este es que nosotros reconozcamos las características, ¿cierto?, del marco de gestión de cambio climático, pero por eso me pareció muy importante que en lugar de un cuestionario, un taller o unas preguntas, es que aterricemos eso en un taller y nosotros en el territorio, cómo lo vemos, cómo lo operacionalizamos, pensando en que precisamente conocer muy bien y hacer ese marco en el territorio nos va a poder
dar luces de, bueno, con qué comunidades es que tengo que empezar a trabajar más, alrededor de qué amenazas es que aquí necesitamos estar más alertas, tener más formación, por ejemplo, en anticipación y alertas tempranas, ¿cierto? Eh, y yo creo que eso va a ser el desafío. O sea, si nosotros queremos trabajar en cambio climático y queremos ser efectivos en los siguientes 10 años, nos va a tocar ayudar a movilizar a las comunidades que no se han querido movilizar y que están estáticas, viendo cómo pasa la película y vuelve y se repite sin que haya ningún cambio. Em, Porque además también cada vez esas comunidades van a estar precisamente con menos capacidad adaptativa, o sea, con mayor vulnerabilidad y riesgo climático, ¿cierto? Esa es una reflexión muy importante que quiero que también tengamos aquí, que no es solamente conocer la teoría del cambio, sino ponerla a jugar en su territorio y que uno hace diagnósticos de riesgo climático no para tenerlos y archivarlos, sino para que eso le ayude a orientar por dónde puede empezar. Habrán cosas que para modificarlas lleven tiempo y de pronto algunas muchos recursos, sobre todo cuando son cosas de infraestructura y eso. Pero hay otras cosas que pueden hacerse de pronto en menos tiempo, que demandan menos insumos y recursos, que se pueden hacer con comunidades organizadas, empezando por cosas sencillas de organización de servicios dentro de las viviendas y alrededor de las comunidades, formas como uno establece, hasta la organización dentro de las viviendas, de cómo pone la ventana, cómo pone el ventilador, cosas tan sencillas como esas. Pero para eso necesita agentes como ustedes, ¿cierto? Agentes en salud ambiental que estén formados, que tengan esa visión y que puedan entonces alentar a las comunidades a que ellas también puedan ser parte, digamos, del proceso. Eh, no habrá que esperar que todo lo haga el municipio, ni el alcalde, ni el funcionario de salud ambiental, porque todo no lo van a poder hacer ustedes, pero habrán cosas que sí pueden gestionar mucho, ¿cierto? Y ayudar y empezar nada más con el hecho de que ustedes puedan colocar esto también en sus territorios en un lenguaje más sencillo y que la gente pueda ser todavía más consciente de que sí está pasando, de que está pasando ya, de que necesitamos adaptarnos pronto, ¿cierto? Que no nos da mucha espera podernos organizar mejor. No sé si hay otro comentario o pregunta que quieren hacerle los asistentes. Laurita, no sé si hay otra cosa en la agenda para hoy, si no hay comentarios sobre eso. Yo también creo que pues en la medida en que ya se aborden los contenidos van a surgir mucho más eh, comentarios o preguntas. Entonces, si de pronto al avanzar en el módulo o en el momento de hacer el taller se genera alguna pregunta, pues igual la comunicación aquí con el equipo del diplomado y nosotros vamos resolviendo. Fernando, adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué municipio? Provincia de Vélez. Vélez. Es un comentario y es que cuando hacemos el abordaje de cambio climático, solo lo vemos desde el punto de vista macro. Entonces, lo que a nosotros comúnmente nos vende la información es de los aspectos de cambio climático en el sentido de la afectación a los polos, Mm, la marea roja, mm, el incremento de los ciclones y los ciclos de vientos en los océanos, pero no buscamos casi siempre aterrizar a los territorios. Y en esos territorios, pues también, por más pequeños que sean, se tiene alguna incidencia de esos efectos de cambio climático. Considero yo que dentro del tema de salud ambiental, y el ministerio lo ha venido liderando desde hace muchos años, es un tema manejado a través de todo el componente de sistema de salud ambiental, a través de educación sanitaria y de algo que el ministerio manejaba en un programa que se llamaba Entornos Saludables y que buscaba básicamente que a través de los COTSAS y de todos los comités locales se pudiera hacer un abordaje entre todas las entidades con la comunidad
en el sentido de ver que si, bueno, yo tengo problemas de sequías en mi región, eh, ¿cómo lo abordo y cómo empiezo a capacitar a la población, primero para afrontar la sequía? No solamente para ver cuáles son las causas a nivel macro, sino a nivel de territorio, cuáles serían esas causas de deforestación, de cambios de uso del suelo en el territorio, que si esta zona era netamente agrícola, porque yo trascendí por economía de mercado a hacerlo una zona ganadera cuando el terreno tiene pendientes, cuando es un suelo acidificado, cuando no tiene las condiciones para hacer explotación de ganado de manera intensiva. Y cómo entonces ese tipo de afectaciones de suelo me pueden generar afectación a microclima. Y creo que ahí en ese tipo de eventos no basta solamente con identificarlos, sino creo que siempre ha sido la política del ministerio que a través de todos esos procesos de, de abordaje de educación sanitaria es cómo le llegamos a la comunidad, cómo le manifestamos que ese tipo de actividades y de prácticas de alguna forma entran a incidir en el microclima y en las condiciones de su territorio y cómo desde el punto de vista de salud podemos abordar en las causas, pero más que eso, en las consecuencias en su cotidianidad. Gracias por el comentario, Fernando. De acuerdo. De hecho, desde que empezó a hablarse de la PISA, ¿cierto? La Política Integral de Salud Ambiental y empezó a formarse la CONASA y todo esto de los COTSAS, en principio era lo que, o sea, la idea de eso, ¿cierto? Era la integración de todos los actores en los territorios que pudieran tener que ver con la salud ambiental, pero en el camino a mí lo que me parece también de lo que he visto en los COTSAS es que en el camino se quedó como en la responsabilidad institucional de uno o dos instituciones, si nos reunimos, cuando nos reunimos algunos, pero no necesariamente la comunidad en todos los COTSAS es una protagonista ni es una invitada. Entonces, a veces sistemáticamente, queriendo o sin querer, ¿cierto? También se excluye a las comunidades de estos espacios que son los que naturalmente deben ser los espacios de integración y discusión de los temas de salud ambiental. Y pues que además los COTSAS tienen madurez distintos, ¿cierto? En todos los territorios, en todos los departamentos, en algunos, a pesar de cuántos años que tenemos de esto, todavía no están en funcionamiento realmente. Entonces, depende mucho, pero sí comparto con tu comentario el hecho de que eh, en la forma, digamos, y en el marco, de acuerdo al marco con que usted aborde el cambio climático, la parte de educación, ¿cierto? En sistemas sanitarios, ecosistemas ambientales y la parte de participación comunitaria son y van a seguir siendo muy importantes y van a seguir siendo mucho más importantes porque no es posible hacer procesos de adaptación si las comunidades no participan activamente de su proceso de adaptación. Y por eso digo que nosotros como agentes de salud ambiental en los territorios, si ya no nos ha tocado, nos va a tocar, porque uno del trabajo grande va a ser es poder trabajar y ayudar a organizar a las comunidades para que ellos mismos puedan hacer organizarse, identificar cuáles son las pequeñas acciones e intervenciones que se pueden hacer en sus comunidades, las pequeñas de las que y las que ya que necesitan, digamos, más atención y trabajo de las instituciones, pues son requerirán más recursos, más largo plazo, pero hay otras pequeñas que pueden empezar a hacerse en las comunidades y que a veces no se hacen porque la comunidad no está organizada o no está educada, no tiene todavía el conocimiento necesario también para poderlo al menos visibilizar. Entonces, de acuerdo. Y cuando nosotros estamos aquí, por ejemplo, cuando usted en este marco de la acción climática, sí, claro, está lo geofísico, pero yo les decía cuando hablaba de la sensibilidad de las poblaciones, si nosotros no ponemos a las poblaciones y a las personas, si no humanizamos esto del cambio climático y la adaptación, va a ser muy difícil que logramos cambios, porque al final, como tú decías empezando, eso no es poner allá en la nebulosa de que el cambio y los polos y los pobres osos polares, no, es que es aquí en nuestro territorio con nosotros, gente que desde ya tiene inseguridad alimentaria, gente que ha perdido su casa porque ha construido cerca de,
de cuerpos de agua y se han llevado con deslizamientos, gente que ha estado ya afectada, ¿cierto?, por golpes de calor en nuestros territorios. O sea, no es ajeno ni es en los países del norte ni en los países del sur, es aquí en nuestro territorio. Y parte de hacer esos abordajes de riesgo climático es poner eso de cerca, o sea, decir, el riesgo climático aquí en El Peñón, aquí en Barbosa, aquí en San Vicente, aquí existe y estaba por esto y tenemos esta situación, pero además tenemos esta oportunidad de ser comunidades resilientes y podernos adaptar. Pero eso pues no es un trabajo de un día para otro, pero con personal en municipios, en territorios capacitados y con comunidades que estén dispuestas a trabajar, va a ser mucho más fácil que en los lugares donde no tengamos ninguna de las dos. Entonces, bienvenidos todos por su interés en este tema y en la formación en este tema y pues también en el conocimiento que tienen de sus poblaciones en los territorios. Gracias por el comentario, Fran. Estoy mirando aquí en el chat a ver si hay algo. Bueno, aquí les están recordando el registro de asistencia, que por favor recuerden Sí, registrarse en la segunda sesión. Ujú. bueno, de pronto mientras alguien de pronto quiere decir algo o tener de pronto alguna duda, vamos a ir enviándoles, que sabemos que cambiamos el día del encuentro de esta semana, entonces para que lleguemos a un acuerdo todos de cuándo sería, digamos que el día más adecuado para vernos y hacer esos encuentros virtuales con la profesora especialista, les dejamos una encuesta en el chat para que por favor hay tres opciones de día y de horario que a ustedes más se les adecue y puedan ingresar y participar de estos espacios virtuales y sincrónicos. Entonces, para que por favor vamos a dejar 5 minuticos para que todos por favor ingresen y escojan una de las tres opciones que tenemos ahí, que se ajustan también con los tiempos de las profesoras. Y así pues ya sabemos qué día nos vamos a encontrar. Igual el equipo está enviándoles a ustedes constantemente los recordatorios vía correo electrónico y por el grupo de WhatsApp. Igualmente se estaremos llamando para recordarles cuándo es el día según lo que acordemos acá. Dejamos 5 minuticos. Mientras tanto, les recuerdo que el diplomado en la plataforma Moodle está abierto desde el 6 de octubre para quienes no hayan podido ingresar. Si tienen alguna duda de cómo, les recuerdo que el usuario es un número de cédula y la contraseña también es un número de cédula para que cada uno de ustedes pueda ingresar e ir avanzando en el proceso de este módulo 1. Recordar que pues las profes también dejan algunos talleres para que ustedes vayan adelantando, para que puedan traer de pronto como insumo algunas de las sesiones, según lo indicado por las profesoras. Entonces, mientras responden, de igual manera está la asistencia para que por favor, creo que ya la mayoría lo hizo, faltan como algunas personitas para que por favor registren la asistencia y ya estaremos compartiéndoles a ustedes los resultados de escoger, digamos que el día que más se le adecua a ustedes para que nos encontremos. Si igual no pueden asistir en ninguno de esos tres momentos que nosotros tenemos previstos en la encuesta, estas sesiones todas son grabadas. Nos demoramos de pronto 1 o 2 días en subirlos mientras editamos los videos para que pues no pesen tanto y la plataforma pueda andar mucho mejor. Entonces hay que bajarles a veces el peso a los videos o los espacios en los que no se habla, pues entonces se editan para que lo podamos ver más fácilmente. Entonces, si de pronto no se pueden conectar, si escogemos, no sé, el martes o el miércoles, ustedes tienen alguna actividad en territorio y no pueden asistir, se va a subir igualmente correspondiente a cada uno de los módulos y de los temas. Entonces, el de la semana pasada lo van a encontrar a partir de hoy en el tema 1 y este del día de hoy, a partir de mañana, lo van a encontrar también en el tema 2 del módulo 1. Entonces, vamos a esperar un momentico y Ángela nos ayuda compartiendo los resultados. Mientras tanto, si tienen alguna duda, quieren comentar algo con la profesora, ese es el espacio para que lo puedan hacer. Y no hay pierde, es muy fácil entonces entrar en la plataforma, cédula y cédula, que puedan entrar, a mirar los contenidos, revisar las lecturas sugeridas, los videos sugeridos, y así van ustedes haciendo como la construcción más robusta también de su propio proceso de afianzamiento a estos temas. Ya les envío otra vez nuevamente el link de asistencia. Pues, algunos nos han estado comentando en las llamadas que ha hecho el profesional de logística, que los ha estado acompañando Andrés, que los ha llamado, que necesitan actualizar el correo. Nosotros haremos ese proceso con el que ustedes ya nos han manifestado, porque la base de datos que teníamos, algunos correos no están funcionando o están llenos y no les llega la información. Entonces ya estamos atendiendo todas esas necesidades que ustedes nos han dicho.
actualizando el número de teléfono y actualizando también los correos en nuestra base de datos para que les pueda llegar la información mucho más fácil. ¿Listo? Al momento tenemos 27 respuestas. Si por favor no han dado respuesta, por favor, te damos 3 minuticos más. Beatriz, intenta otra vez marcar el link. Yo aquí intenté y sí me funciona. Dale otra vez clic al link de lo de los horarios, a ver si ahora sí lo puedes acceder. Me comenta Ángela que ya van 41 personas, entonces damos 2 minuticos a las 4:35. Ángela nos comparte los resultados y para que todos estemos de acuerdo y verifiquemos que estaremos viéndonos en el horario escogido por todos, ¿vale? Listo, Ángela, muchísimas gracias por compartir. Tenemos al momento 50 respuestas de 59 participantes que están actualmente. Entonces, el horario quedaría como el día de hoy, martes de 3 a 5 de la tarde. Entonces, para que todos nos agendemos, igual, si no pueden, como les comenté, vamos a subir las grabaciones y tenemos ahí toda la información en el diplomado, en el módulo, para que ustedes puedan ingresar y revisar. Cualquier duda también se pueden comunicar con nosotros. Por si no encuentran alguna información, le estaremos dando respuesta. Entonces, ya sabemos, nos encontramos todos los martes de 3 a 5 para continuar con el módulo 1, posteriormente el módulo 2 y finalizando con el módulo 3. Recordarles que vamos a hacer la sesión presencial. Esperamos que entre el 4 y 5 de diciembre ya culminemos el proceso del diplomado y se haga la certificación. Entonces, para que avancemos en el proceso de autoaprendizaje en la plataforma, recordarles que se pasa con el 80% del curso realizado y de las evaluaciones finales de cada una de los módulos. No siendo más, no sé si alguno tenga alguna duda para la profesora Laura, espero que esté aquí presente. Si no, pues ya daríamos por cerrada la sesión del día de hoy. Si no han deseado la asistencia, creo que ya la mayoría igual lo hizo. Ahí está el chat. Agradecemos absolutamente a todos por su participación en esta segunda sesión. Esperamos que pues, la experiencia haya sido enriquecedora. Aprovechen al máximo los contenidos y recursos que tenemos dentro del Moodle de la plataforma y nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por la participación, a la doctora Laura por esa guía y esos conocimientos que nos impartió el día de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes y feliz tarde y feliz semana para todos. Nos vemos en la otra sesión ya con el siguiente tema de consecuencias del cambio climático. Feliz tarde para todos. Hasta luego, que estén muy bien.